El día de hoy vamos a necesitar nuestro libro de química, nuestro cuadernillo y nuestro cuaderno Meraki. El día de hoy entonces vamos a hacer lo que es nuestro repaso para prepararnos para nuestro examen trimestral. Nuestro repaso inicia en la parte donde aprendimos que existen reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. En este caso, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor y las endotérmicas son aquellas que absorben calor. Después de eso pasamos a lo que era gasto energético, donde aprendimos que al momento de hacer actividades como algo tan sencillo como dormir, comer, bailar, estamos teniendo uso de calorías que nuestro cuerpo nos proporciona. Estas calorías aprendimos ya desde trimestres pasados que se obtienen por medio de la alimentación. Estas calorías se van a ver definidas dependiendo del alimento que estamos obteniendo. En este caso, las que nos proporcionan más calorías son los lípidos o grasas. Pero ojo, estos lípidos y grasas también se pueden convertir en índice de masa muscular o masa corporal que no nos gustaría tener en el cuerpo, convirtiéndose pues en lo que conocemos como grasita corporal. Lo que menos nos proporciona, pero que también nos proporciona energía calorífica, pues son las proteínas y los carbohidratos. Pero también, de igual manera, en el plato del buen comer, estos no son los de mayor representación. Aprendimos a cómo resolver lo de que es el índice de masa corporal, saber también lo que son las ecuaciones para calcular el GER. En este caso, el GER depende mucho de la edad y si eres hombre o mujer, ya que el gasto energético es diferente. Por lo tanto, ahí tenemos los índices con respecto a estos dos factores. Una vez teniendo estos dos factores, pues bueno, aprendimos que posteriormente se puede saber lo que es el GER, dependiendo de la actividad también que se realice en el día. Tenemos desde muy suave hasta muy fuerte las actividades. Las muy suaves pues sabemos que son actividades relajantes como dormir, hacer actividades en una misma posición y pues las muy fuertes son aquellos que son de atletas de alto rendimiento. Una vez conociendo lo que son estos índices y más que nada también el índice de masa corporal, pues podemos obtener el GER dependiendo de la persona, cuáles sean sus actividades, cuál sea su índice de masa corporal y cuál sea también el valor con respecto a la edad y si es hombre o mujer. Y posteriormente, pues de esta manera ya sabemos cuántas kilocalorías debe de consumir por día esta persona. Estas kilocalorías pues obviamente no las proporcionan las frutas y verduras, pero ¿cómo se deben de consumir? En este caso, el 40% deben de ser cereales y tubérculos, el 30% frutas y verduras, el 20% leguminosas y alimentos de origen animal, el 8% grasas y aceites, el 2% azúcares refinados. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los porcentajes como debemos ingerirlos según nuestro plato del buen comer, aprendimos también que cada alimento tiene un porcentaje o una cantidad de energía. Con respecto a las diapositivas pasadas donde ya sabemos cuál es el GER, la ingesta diaria por persona dependiendo de sus actividades diarias, pues en este caso podemos empezar a hacer un cálculo. Este cálculo es saber qué fue lo que vamos a desayunar o qué fue lo que comimos, cuántas calorías me faltan por gastar en el día y de esta manera, pues bueno, evitar lo que es la obesidad. Posteriormente a eso aprendimos que en la ciencia hay valores o números muy pequeños o números muy grandes.
Y entonces, lo básico y lo ideal para utilizar sería la notación científica, donde aprendimos que si el punto decimal se tiene que recorrer para llegar a un número entero o de esta manera lograr tener un número mucho más fácil de leer. ¿Cómo sucede este intercambio? El punto decimal se mueve hacia el lado derecho, entonces va a quedar como una notación científica por 10 a la menos el número de dígitos que se haya recorrido. Si se recorre hacia el lado izquierdo, esto va a ser por 10 a la positivo el número de lugares que se haya recorrido el punto decimal. Y de esta manera pues nos queda el número por 10 a la, el número que hayamos recorrido el punto decimal. También aprendimos que obviamente en la química y en la ciencia existen datos muy pequeños. Esto significa como yo podría calcular tal vez la cantidad que pesa o la masa que tiene un átomo. Para esto es muy difícil poderle definir como tal. Entonces se creó lo que fue el número de Avogadro. Este número es 6.02 por 10 a la 23. Este número me va a definir lo que sean átomos, moléculas o unidades, para poder de esta manera, pues, identificar las cosas mucho más pequeñas. De ahí aprendimos que cada elemento tiene una masa molar. Esta masa molar ya viene identificada en la tabla periódica. En este caso ya sabemos las masas molares tanto de todos los elementos, ya que ahí nos las vienen descritas. Esta masa molar viene referida como gramos sobre mol. Entonces, de estos gramos sobre mol yo puedo obtener dos opciones, ya sean gramos o ya sean moles, dependiendo de lo que yo quiera referenciar con exactitud o el problema me esté ofreciendo. También aprendimos que los compuestos tienen su masa molar. En este caso es identificar las masas molares individuales de cada elemento con respecto al número de átomos que tiene y al último realizar una sumatoria de todos ellos. El resultado obviamente es la masa molar de todo el compuesto, incluyendo pues cada uno de sus átomos de los elementos individualmente. Y bueno, de ahí empezamos a emplear la química en cuestiones de la vida real. Y aprendimos algo muy básico donde encontramos que existen jabones. Y estos jabones son hechos a base de sosa y de la unión de sosa con grasas. Por lo tanto, esto se le conoce como saponificación, debido a que al hacer esta unión generamos lo que conocemos actualmente como jabón. Estos jabones pues aprendimos que pueden ser de diferentes cosas, de arcilla, de caléndula, de leche, de limón, de mandarina. ¿Todo con qué? Con una finalidad, con lo que estemos buscando, ya sea para suavizar, para dar aroma, para dar color, etc. Entonces, de ahí es que también se le pueden agregar ingredientes que comúnmente conocemos. A esto entonces llegamos a la parte de ácidos y bases. Aprendimos que existen en el planeta lo que son elementos o compuestos que ya son ácidos o que son bases o que son neutros. Estos compuestos nosotros los podemos identificar con un indicador. Este indicador principalmente es el azul de metilo y entonces lo que se utiliza es pues agregar una coloración. Al ser un compuesto base, esta coloración obviamente me va a generar un color verde, azul turquesa más o menos. Si es una parte ácida, pues este color me va a generar lo que viene siendo una coloración roja, naranja, rosa. Y si es un jabón neutro,
o algo neutro, pues me va a generar un color morado. Pero sin necesidad de tener indicadores, bueno, lo que se encuentra a nuestro alrededor, principalmente en alimentos, estos tienen cierta cantidad de pH. Este pH nosotros aprendimos que se puede identificar por medio de un pHímetro o de unas tiras de pH. Estas tiras de pH obviamente son neutras y al momento de estar en contacto con algo ácido o algo básico, pues viran de color, dando obviamente la indicación de qué pH tiene. El pH siempre va a variar de 0 a 14. Esos son sus limitantes, 0 a 14. No puede ser más de 14 ni menos de 0. Pero en este caso el pH de la leche, que sería neutro, es un 7. De ahí es que si bajamos de pH, que sea de 0 a 7, son compuestos o alimentos ácidos. Si subimos de 7 a 14, estos son compuestos con un pH básico. Y ahí estamos observando que en la parte de los ácidos pues están los refrescos, el jitomate. Y en la parte de los básicos pues están los limpiadores o el jabón. Entonces, de esta manera podemos identificar qué pH tienen y si son ácidos, básicos o neutros. Una vez que identificamos los alimentos con estas situaciones, pues obviamente aprendimos que si yo tengo una dieta que consumo demasiados alimentos ácidos, esto me puede generar un problema en el tracto digestivo. Por lo tanto, generándome acidez, flujo o hasta provocar a lo mejor una úlcera. Por lo tanto, lo ideal es consumir alimentos que no sean tan básicos o consumir alimentos neutros. Y se preguntarán, ¿cuáles son estos alimentos neutros? En este caso, si yo consumo un alimento ácido, necesito a su par consumir un alimento básico para generar esta neutralización, para que los jugos gástricos no se incrementen debido a la acidez y bueno, yo lograr hacer como un recubrimiento. Como lograr que mis alimentos siempre queden en una base neutra para evitar lo que mencioné con anterioridad. También aprendimos que ciertos alimentos y también ciertos compuestos tienen una cuestión que se llama oxidación o reducción. La oxidación es la más común porque es la que más observamos a diario, donde vemos a un aguacate oxidándose, a un barco también oxidándose. Entonces, esto obviamente me está indicando que está en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, está teniendo un intercambio el compuesto con el oxígeno y provoca dicha situación, que se haga una oxidación o una reducción. Este intercambio de electrones, pues obviamente es el que me va a decir qué es lo que está sucediendo. Si yo tengo una pérdida de electrones, esto está generando una oxidación. Si tengo una ganancia de electrones, estoy teniendo una reducción. Entonces, de ahí es que también conocimos que tenemos agentes oxidantes y reductores en los alimentos. Así como lo aprendimos en las diapositivas antepasadas, es necesario incluir más alimentos básicos que estos son reductores para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque tanto la oxidación de ciertos alimentos que son ácidos y la oxidación del oxígeno que está en nuestro exterior, a pesar de ser necesario para nuestro cuerpo, pues esto comienza a tener oxidación interna o externa, principalmente en la piel. Por lo tanto, es necesario incluir agentes antioxidantes que nos permitan, pues, contrarrestar esta oxidación que provoca el oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, en este caso nos indica que lo que viene siendo el cacao, el aceite de oliva y algunas frutas y verduras que contienen principalmente vitamina E, nos van a favorecer a generar una antioxidación en nuestra piel principalmente. Bien, chicos, es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki.
Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Repaso para examen número 3. El objetivo, repaso del trimestre para el examen 3. La actividad es la número 58. Y bueno, acabamos de hacer un repaso de las actividades de la 40 a la 57. En este caso, de las páginas 155 a la 229. En su cuaderno, como es de costumbre, van a realizar un cuestionario de 20 preguntas con sus respuestas de los temas que hemos visto durante este trimestre. Este cuestionario les servirá para estudiar para su examen, que viene siendo la siguiente clase. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de lo que viene siendo la actividad 58. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 58, Química.